Muy buenas tardes tengan todas las personas que nos acompañan en este espacio de la Cátedra Sara Astica de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. La tarde de hoy vamos a continuar con el ciclo Panorama Teatral, este ciclo de reflexiones que hemos desarrollado en conjunto con la Comisión de Investigación de nuestra escuela. Hoy vamos a dedicar el espacio a la gestión y a la producción de espectáculos. Para eso nos acompaña la máster Lyubov Ramírez Otto, quien es artista escénica egresada de nuestra Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. Posee estudios de maestrías en paisajismo, enseñanza del castellano y administración de empresas. Ha sido reconocida con premios nacionales anteriormente y en la actualidad se desempeña como la directora ejecutiva del Teatro Mélico Salazar. Nos acompaña la licenciada Karina Mora, quien es actriz, productora, locutora, docente de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica y de la Escuela de Comunicación Colectiva de nuestra universidad. Es fundadora de Ocarina Producciones y ha sido galardonada con diferentes fondos económicos a nivel nacional e internacional que ha desarrollado en producciones artísticas. Nos acompaña también el máster Alan Hernández, quien tiene una maestría en diseño del lenguaje audiovisual y multimedia. También es bachiller en comunicación con énfasis en publicidad de la Escuela de Comunicación Colectiva y licenciado de la Escuela de Artes Dramáticas de esta universidad. Alan también es docente de nuestra escuela y ha tenido a su cargo el curso de gestión y doblaje en diferentes momentos. Y para moderar esta actividad nos acompaña Rafa Ábalos, quien es productor artístico y audiovisual, ha sido coordinador de producción técnica del Festival Internacional de las Artes de Costa Rica desde el 2018, ha realizado diferentes producciones de espectáculos y de trabajos cinematográficos en todo el territorio nacional y en la actualidad labora en el Centro de Producción Artística y Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica. Cedo entonces el micrófono a Rafa para comenzar con la actividad. Gracias, Roberto. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, y a toda la gente que nos está viendo. En primer lugar, un agradecimiento personal a Roberto y a la cátedra por la invitación para moderar el espacio del día de hoy. Siempre lo digo, siempre lo pienso y lo voy a repetir, es una maravilla que haya una cátedra que se llame Cátedra Sara Astica y que preserve la memoria de ese ser maravilloso y de esa actriz impresionante que fue Sara y que uno por suerte tuvo el privilegio todavía de ver en el escenario. Entonces, gracias a la Universidad de Costa Rica, gracias a la Escuela de Artes Dramáticas por tener este espacio y por preservarlo. En efecto, la propuesta un poco es mantener una conversación. Yo les propondría alejarnos un poco como del formalismo académico, a pesar de que estamos en el formalismo académico, y partir un poco más de nuestras experiencias, porque si hay algo que a título personal puedo decir es que eh, yo aprendí a producir haciendo. No hubo otra manera en la que aprendiera a producir. Evidentemente le debo mucho a personas que estuvieron en el camino acompañando, inculcando a todo el proceso de lecturas que uno también hace y de buscar información, pero al fin y al cabo, mientras no exista, al menos en el país, una carrera formal de producción de proyectos escénicos, lo cierto es que solo haciendo se aprende. Entonces, les propondría iniciar la discusión a partir de una pregunta generadora que les propongo que es, ¿para qué producimos? ¿Para qué emprendemos acciones organizadas en la creación de propuestas escénicas? Entonces, no sé, Alan, si quisieras comenzar vos contándonos un poquito de tu perspectiva, que es casi filosófica, ¿para qué producimos en artes escénicas en Costa Rica? Bueno, muchas gracias, Rafa. Como lo mencionabas, pues sí, no, como tal, bueno, antes no había una escuela, ¿verdad? Como tal, para poder, o algún curso específico para poder aprender esto de la producción, se aprendía haciendo. En el caso mío, pues también le debo mucho a muchas personas, algunas de ellas ya no están con nosotros, ¿verdad? Una de ellas es César Meléndez, por ejemplo, el cual le agradezco inmensamente el haberme llamado. Éramos compañeros en un espectáculo de teatro y él simplemente me dijo, ¿querés acompañarme a producir? ¿Querés acompañarme a producir conmigo
el NICA, ¿verdad? Y entonces pues me llevaba a los espectáculos y trabajábamos junto con las comunidades. Entonces ahí aprendí mucho acerca de producción en comunidad. Y me di cuenta cómo podemos hacer también que las comunidades trabajen en función de algún espectáculo y también en función de su comunidad, ¿verdad? Esta es una experiencia, pero también después llego a la Universidad de Costa Rica, en donde pues tenés, por así decirlo, alguna especie de presupuesto, ¿verdad? Para poder hacer eh, producción ya con algún proceso específico, ¿verdad? Entonces, pues desde el punto de vista de mi experiencia, estoy en los dos lados. ¿Por qué producimos? Pues obviamente es muy diferente tanto dentro de la academia como fuera de la academia. En el ámbito privado, yo diría que hay dos momentos muy importantes. Uno es cuando te desenvolves como persona productora que necesitas generarte empleo, un propio empleo, ¿verdad? Ese es un primer hecho generador en el cual, pues, desde tu propio presupuesto, desde ahorros, buscando por todo lado algún patrocinio, pues generas algún espectáculo propio, ¿verdad? Que te, ¿cómo te digo? Que te inquiete, algún tema que te inquiete y quieras mostrar a la sociedad. Y a partir de esa inquietud empezás a producir con alma, vida y corazón. Por ejemplo, hubo un espectáculo que estuvo antes de pandemia, ¿verdad? Que presentamos en el Teatro de Desamparados. Y pues en ese espectáculo pues hice mucha parte de producción, se invirtió mucho dinero y después posteriormente vino la pandemia, ¿verdad? Uno de los riesgos también que tenemos a la hora de producir. También está el otro lado, ¿verdad? Fuera, por así decirlo, que es la parte de empresa, ¿verdad? Existen muchas empresas, existen muchos clientes que tienen tal vez presupuesto o tal vez alguna parte de responsabilidad social que necesitan que hagas alguna producción basándote en objetivos específicos, ¿verdad? Uno de esos en su momento fue la Agencia de Cooperación del Japón, con la cual yo nunca había trabajado, ¿verdad? Y a la cual se le hizo una propuesta para lo del saneamiento ambiental que estaban haciendo, ¿verdad? Logramos colocar 20 funciones de teatro con estas personas que tenían un presupuesto también, nos dieron sus objetivos, se le tuvo que hacer una presentación de todo el proyecto con maquetas, con preproducción específica, tuvimos reuniones con personas específicamente y pues salió bastante bien, pero era algo que a mí nadie nunca me había enseñado, simplemente fue algo que yo fui paso a paso desarrollando y la misma intuición me fue diciendo, mira, para esto sería oportuno llevar una maqueta, llevar alguna propuesta diferente, redactar unos objetivos, redactar una justificación del proyecto, justificar los espacios donde se va a trabajar, los contactos, toda la parte de, como por así decirlo, todos los requerimientos técnicos del espectáculo. Entonces, por ese lado, digamos, de la parte exterior, esa fue como mi experiencia. Y de la parte interna, pues existe tanto, digamos, en la parte de la UCR, sí existe una preocupación porque esos proyectos que desarrollemos, obviamente, pues tengan eh, esa preparación específica antes, una producción y ahora, ¿verdad? Muy recientemente, una postproducción. Es decir, que analicemos muy bien qué fue lo que se realizó para poder tomar decisiones y continuar tal vez con ese espectáculo, ¿verdad? Es decir, hacer Ujú. una postproducción, pero sí va más en función de la investigación, de construir todo aquello que pueda beneficiar, por así decirlo, a una sociedad. Eh, Alan menciona la dualidad del trabajo de la producción y hablamos de producción en esta tarde específicamente enfocado en proyectos escénicos, tal vez quizá no exclusivamente teatrales, sino de arte escénico en general. Y esa dualidad justamente pasa por uno produce tanto para generar rentabilidad económica y profesional con, con la capa de subsistencia que eso implica de cualquier persona trabajadora, como en cualquier otra área, junto con la otra cara de la moneda que es también construyo proyectos para llevar a cabo un mensaje que además es artístico o que pretende ser artístico. Liu, desde tu experiencia, ¿también has sentido esa dualidad en los procesos de producción que has desarrollado? Y más adelante quisiera referirme también al tema del contexto que menciona Alan, pero de momento no sé, Liu, si puedes referirte tal vez si has sentido esa misma dualidad en los proyectos que has desarrollado. Gracias, Rafa. Por supuesto. Digamos, mi visión es bastante pragmática al respecto. No sé si me escucho bien. Eh, Sí, yo, perfecto. Te estás oyendo eh, perfecto.
Gracias. La dualidad se reflejó desde el primer momento porque yo empecé a producir y me di cuenta de que la producción era absolutamente necesaria y relevante porque no podía seguir dirigiendo y produciendo. Entonces, para poder dirigir, empecé a buscar productores y para permitir que se dirija, empecé a producir, hablando de artes escénicas propiamente dichas. Y en el tiempo ya me di cuenta que lo mío no necesariamente es la producción, sino la gestión. Y esa fue una diferencia, un escalón que en mi generación tuvimos que caminar con un poco de dureza porque todo lo hacía el productor. Ahora tenemos gestores, promotores, productores y comunicadores, tenemos como todo, personas que manejan las redes, tenemos como todo un abanico de especificidades en lo que antes todo lo hacía un solo productor. Entonces, por supuesto, y todo eso, pues, en principio para poder vivir, ¿verdad? Porque el teatro en nuestro país, nosotros que somos de las artes escénicas, por sí mismos difícilmente te da salario. Y luego para generar empleo, por supuesto, porque también es aquí en nuestro país de pronto no es tan común que un productor genere los propios proyectos para ofrecer empleos, pero por supuesto que es una vía para generar empleabilidad. Por otro lado, para acercar a la población a las artes escénicas, ¿verdad? Eso es una cuestión muy relevante más en mi trabajo de ahora, que tiene más que ver con las políticas públicas que otra cosa. Y hablando de eventos en general. En cuanto al teatro, pues eso es lo que decía antes. Ujú. Gracias, Lugo. Yo creo que es importante porque aquí surgen dos conceptos que van de la mano y que están relacionados con esto que mencionaba Lugo, que tiene que ver con el contexto donde producís y cómo el contexto determina en buena medida el ámbito de producción, tu proyecto, tus recursos, el ámbito de acción, etcétera, pero también la especialización que requiere un proyecto y la cantidad de personas involucradas en ese proyecto. Eh, si pudiera poner como un año arbitrario, yo personalmente siento como que de 2010, entre 2010 por ahí, no es exacto, para acá ha habido una diferencia en cómo se han ido configurando las nuevas agrupaciones y colectivos de teatro independiente conforme se han ido graduando nuevas generaciones de las universidades públicas. Siento que ya hay como una concepción y una noción mucho más clara de que especializar el trabajo, respetar roles dentro de los proyectos artísticos beneficia al proyecto artístico. Sin embargo, también es cierto que cuando vamos a la realidad nos topamos contra una pared porque dependiendo del contexto no hay plata para soportar esos roles. ¿Cómo luchamos en ese día a día o qué sienten ustedes que son esos retos para poder decirle a la gente, sí, están haciendo lo correcto, la directora que dirija y el productor que produzca, pero al mismo tiempo, ¿cómo hacemos para que encontrar contextos que nos permitan soportar estas metodologías de producción? Lanzo la pregunta general para quien quiera responderla, no le pregunto a nadie en particular. En mi caso, yo quisiera referirme. Y, en un principio, esa es una cuestión muy personal. No sé si todos seremos iguales en ese sentido, seguramente que no. Pero mi espíritu de mártir, ¿verdad? Siempre me hizo tener un productor desde que lo descubrí, pagarle y no cobrar yo, porque prevalece el producto escénico y yo tenía que ponerle atención en primer lugar. Pero ese es mi espíritu de mártir. Entonces, puedo decir que mis proyectos personales como directora de teatro cambiaron radicalmente en el momento en el que delegué los oficios en quien le correspondía desarrollarlo y dejé de hacerlo yo misma. Y en el 2010, justo a lo que te referís, de ahí en adelante, em, la empresa privada inclusive cambió, ¿no? Inclusive hubo acercamientos, y ahí ya la mencionaba, las embajadas que fueron, y los centros culturales que fueron como los primeros que buscaron desarrolladores de proyectos culturales, ¿verdad? Y ahí los productores en principio.
y luego hubo bastante empresa privada que empezó a generar productos al respecto. Y bueno, mi invitación personal siempre es a no, está bien saber de todo para poder estar al tanto de todo, pero no está bien pretender hacer todo porque uno no es especialista en todo y hay quienes lo hacen mejor que uno siempre. Este, y esa es mi posición al respecto. Sí, yo creo que, bueno, esta pregunta es como decir que, como si esto fuera una reunión de productores anónimos, ¿verdad? Una cosa así. Hola, me llamo Rafa. Hola, No, Rafa. claro, porque yo pasé por eso y lo sufrí mucho, lo sufrí mal, lo pasé mal. ¿Por qué? Porque yo armé muchos grupos de teatro, en el sentido de que, pues, pensando en, nos reunimos un grupo de personas y por amistad, pues empezamos a hacer esta obra de teatro y yo escribo el texto, ¿verdad? Y yo dirijo y yo actúo también y yo hago la publicidad y yo te ponías a hacer absolutamente todo, absolutamente todo. Al final el grupo caía, ¿verdad? La gente se iba, no aguantaba, porque no aguantaban tener que estar sacando de su dinero para ir hacia algún lugar y estar ensayando, ¿verdad? Y saber que la cosa no iba hacia ningún lado. Es que cómo iba a ir hacia algún lado si tenías un montón de tareas que hacer, ¿verdad? Que tenías que haber delegado a otra persona, ¿verdad? Entonces, eso que dice Liuba, sí, lo sufrimos. Yo pensé que solamente yo lo había sufrido, pero no. Sí, muchas personas pasan por eso también porque uno no quiere, uno cree que uno lo puede hacer todo y uno quiere que todo quede perfecto a como uno quiere, ¿verdad? Y ese es uno de los errores. Pero yo siento que rescatando, vivimos esto para que las personas que están viendo ahorita en este momento esta cátedra, pues no repitan esos errores. Por eso también somos personas docentes que intentamos contar nuestras experiencias para no repetirlas. Y creo que sí, exactamente como vos decís, Rafa, está cambiando. Igual yo también en algunos cursos de producción que doy, siempre hago énfasis en eso. Cada persona se tiene que encargar de su tarea en específica. Y ahora lo principal es poder encontrar presupuestos sanos, ¿verdad? Es decir, que encontremos entidades que nos permitan desarrollar proyectos, ¿verdad? Y que tengan un presupuesto adecuado para poder mantener de manera sana, ¿verdad? Y equitativa también un determinado espectáculo. Yo diría que eso es lo más importante. Yo aplaudo las iniciativas de personas que se unen, que se juntan para seguir haciendo teatro, ¿verdad? Es maravilloso. Pero en nuestra realidad, en nuestro contexto actual, si no existe un presupuesto que respalde la propuesta, pues no va a tener mucho pegue, por así decirlo, ¿verdad? No se va a mantener, ¿verdad? A menos que tengas un presupuesto para poder respaldarlo. Este es un hábito de discusión que quisiera retomar más adelante porque es central y es uno de los puntos que les iba a proponer, aprovechando de hecho que hay tanta diversidad en este momento, digamos, Alan está más relacionado con la academia, pero también nos puede contar un poquito la experiencia de las complejidades también que ha habido en torno de sostener un teatro universitario, que también tiene sus circunstancias de producción y sus recursos particulares, mientras que Liu actualmente es la directora del Teatro Popular Mélico Salazar y que también enfrenta otro tipo de realidades a nivel institucional, que además estamos pasando por contextos bastante peculiares. Más adelante quisiera volver a eso y relacionarlo con el tema que plantea Alan de presupuestos sanos. Pero antes de eso, ambos plantearon una palabra maravillosa, lindísima. Ambos dijeron delegar. Ambos usaron esa palabra en momentos diferentes. Eso es como descubrir el agua tibia, ¿verdad? Cuando uno a sus 37 años aprende a delegar, es como, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no lo empecé a hacer hace 10? Y para mí, la palabra delegar también va de la mano de otra palabra que es la empatía. Y cuando hablo de empatía, hablo de empatía profesional y artística. Las academias y los cursos de teatro son muy importantes para poner en práctica en eso. ¿A qué me refiero? Que no podemos producir con cualquier persona. Y al mismo tiempo, no siempre podemos producir cualquier proyecto de cualquier persona que quiera dirigir. Necesitamos que haya empatía, reconocimiento, respeto mutuo, pero sobre todo que haya una noción de objetivo de un proyecto hacia el cual trabajar y hacia el cual apuntarse. Y cuando reconocemos eso y cuando empezamos a descubrir que podemos hacer junta con esta persona y con esta persona no, no significa negar que sean profesionales o que puedan ser profesionales en su área, significa entender que también hay una circunstancia de
el proyecto debería reunir a las personas correctas. Liu, en tu carrera, ¿cuántas veces sentiste que esto podría ir por ahí? ¿Cuántas veces te diste cuenta de que esta persona no respondía a tus necesidades artísticas, más bien te ponía más limitaciones? ¿Y cuándo sentiste más bien que que esta otra persona era más bien un apoyo vital para conseguir el proyecto? Bueno, no podría darte como una fecha específica, pero pasó un tiempo, ¿verdad? Pasó un tiempo en el que realmente me apegaba a personas por una empatía, ¿verdad? Que para mí la empatía es igual al romance en este sentido, ¿verdad? Como una visión romántica del asunto y darme cuenta de que la cosa debía ser más pragmática y se trataba más, en mi caso al menos, de humildad, de saber que yo no lo puedo todo y que esta persona sí. Y que además hay un respeto mutuo en el que decimos, yo te doy este hijo mío y usted me lo va a alimentar correctamente, ¿verdad? Más allá de que empaticemos o no, porque los proyectos, y esto lo aprendí trabajando para la empresa privada, y si yo voy a una empresa privada y ofrezco mis servicios es porque cáiganme bien o mal, yo voy a hacer un buen trabajo por el que voy a cobrar, ¿verdad? Porque la producción es un trabajo, ¿verdad? Y este, como tal se respeta y se entiende que en el productor se delegan muchísimas funciones que son las que corresponden y para las que están para resolver, más allá de que me caiga bien o mal o de pronto el proyecto no comparta exactamente mis necesidades estéticas, artísticas, qué sé yo. Las morales y las éticas, pues sí, por supuesto, porque esa es ya una cuestión de posición y de cada quien. Pero la empatía, a ver, la empatía, por supuesto, siempre tiene que estar ahí, pero es más un eje transversal de algo que el hecho en sí mismo, porque no me gusta el romance a ese nivel. Te voy Yo a no, cambiar, te voy a cambiar la palabra. ajá, Sintonía en vez de empatía. sintonía. Mm, Porque creo que es interesante porque luego plantea un enfoque mucho más pragmático de la producción, que es importante y que es necesario también en ciertos ámbitos que aspiran a ser profesionales. Pero igual, ¿no crees que debería haber como cierto sentido de acompañarnos para el objetivo? O vos decís que no, que es una cosa meramente de cada quien cumpla sus objetivos y sus roles? sí, la simpatía. Voy a seguir. Recuerden que yo me crié y nací en la antigua Unión Soviética, entonces es difícil. La Muy simpatía, bien. ve mi observación, la simpatía es algo emocional. Y cuando es algo emocional, uno espera una respuesta a ciertos apegos, ciertas ilusiones, ciertas pretensiones, ciertas necesidades personales, ¿verdad? Entonces, qué rico tener a alguien que se emocione por tu proyecto y esté ahí, pero existen giros que se toman dentro de los proyectos, sobre todo cuando son artísticas, en los que la sintonía tal vez no lo es todo, es muy importante, por supuesto. Yo necesito poder sentarme y que la persona que esté a la par mía esté en la misma sintonía pragmática que yo, porque si no, no va a funcionar. ¿Verdad? Ahí Me sí, gusta. a Me veces gusta sí. como sintonía pragmática, está bien. Estamos hablando casi de lo mismo, pero es interesante, Alan. ¿Coincidís con el planteamiento de Liu? Sí, mira, ahora que lo pienso, ahora que estaba analizando un poco la situación, es cierto. A veces uno, a ver, cuando uno hace todo, si existe una persona que te apoya en que hagas todo, pues todo es maravilloso y todo es hermoso, ¿verdad? Pero si existe una persona que te dice, no, pero es que hay ciertos objetivos, hay un tiempo de entrega, ¿verdad? Necesitamos cubrir estos y estos requerimientos. Ay, esa persona te va a ayudar mucho en este proyecto. Puede ser que no te lleves de la maravilla, ¿verdad? Siempre. Pero si esa persona cumple con los objetivos, cumple con el cronograma y está ahí también recordándote eso, te va a ir muy bien. Porque si siempre a uno lo complacen en todo, no necesariamente siempre las cosas van a estar bien. ¿Verdad? Entonces yo me di cuenta de eso porque a mí a veces me cuestan un poquito los tiempos, ¿verdad? Y también en la parte de dirección. Y esto me he dado cuenta más en, por ejemplo, en la parte de producción audiovisual, ¿verdad? Donde tienes que estar en una locación en un tiempo específico, ¿verdad? Y esta persona
te está ahí diciendo, mira, ya tenemos que estar filmando esta escena, esta otra, ya tendríamos que estar en este otro espacio. Yo necesito eso, yo necesito esa persona también ahí que esté un poco como trabajando en ese sentido. Entonces, sí, o sea, de alguna manera, pues te llevas bien con esa persona para poder llevar toda la parte administrativa, ¿verdad? Objetivos y todo esto, pero no necesariamente tiene que existir aquella súper, súper, súper empatía. Yo valoro mucho que la gente, por así decirlo, me presione, ¿verdad? Que sea una persona que ejerce esa presión. Esto es muy importante porque Alan, al igual que yo, viene también del mundo audiovisual, pero no vamos a hablar de eso aquí, Alan. Sí, Vamos sí, a sí. pedirle a Roberto y a la cátedra que haga una sesión específica de lo que las artes escénicas deben aprender de la producción audiovisual. Exacto, exacto. Porque es mucho, ¿eh? Es mucho. Claro, claro. Y yo te entiendo perfectamente lo que me estás diciendo. Empecemos Ah, por la producción de un casting. exactamente, por ejemplo. Empecemos por ahí. Ahora, yo quisiera rescatar algo que Liu lo dijo de manera muy potente y el mensaje es la producción no es emocional. Y yo estoy de acuerdo en eso. El productor no puede ser emocional, tiene que ser pragmático, tiene que ser racional, pero, y aquí sí quiero matizarlo, tiene que entender cuáles son los objetivos artísticos y lo artístico casi siempre, no siempre, necesariamente está relacionado con el mensaje que querés transmitir y con la sensación que querés transmitir. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque, y perdón que lo hable desde mi experiencia, yo mismo también aprendí que muchas veces uno como productor pone muchos nos cuando prioriza objetivos de producción, cuando debería de ser prioridad ciertos objetivos artísticos. Y esto lo aprendí con un proyecto maravilloso que se llamó La Plancha, del colectivo Priekovnik Beberishka, con Sebastián y Libby, que son personas maravillosas. Y con ellos también aprendí que a veces uno como productor tiene que pensar desde qué lugar toma esas decisiones. No se trata tal vez de ser emocional o pragmático, sino simplemente de cuándo tengo que ceder mis premisas y mis metodologías y arriesgarme porque quizá los objetivos artísticos que puedo conseguir en el proyecto son mejores. Entonces, esto me abre para poder plantearles una pregunta nueva. Cari, desde tu experiencia, que vos has tenido también mucha experiencia de proyectos tradicionalmente lo que llamamos proyectos independientes, teatrales, eh, ¿qué quisieras compartirle al público de una estrategia, una metodología, una acción que descubriste en el proceso de producir y que te funcionó para mejorar tus proyectos una y otra vez? No sé si tuvieras alguna idea que nos quisieras compartir. Sí, tengo tal vez dos ideas que se me vienen a la mente en este momento. La primera es el manejo del presupuesto, saber con cuánto dinero voy a contar, de dónde viene, en cuánto tiempo voy a poder pagar. La persona que se encarga de una producción tiene que tener esa información a la mano porque en muchos casos tiene a su cargo contrataciones. Entonces, es información que uno como artista merece saber, ¿verdad? Que uno dice, bueno, me contrataron, espero que me paguen, no sé cuándo me pagarán, pero ya dije que sí. Y de pronto se tiene un montón de gente trabajando como por fe, pero todo el mundo empieza, ¿verdad? Como, ¿y cuándo le van a pagar? ¿Y cuánto? ¿Y qué? ¿Y a usted qué le dijeron? Y se empieza a generar como un ambiente de tal vez no tan saludable, empezando una producción que tal vez va a tener mucho tiempo. Entonces, manejar los presupuestos y tener la claridad de dónde vienen esos números, porque si usted no lo tiene claro, nadie lo va a tener, es muy importante. Y no tenerle miedo. A veces las personas dicen que los artistas no saben de números o es actor porque no sabe de mate o, ¿verdad? Este tipo de chistes que se dan con respecto al manejo de las sumas, las restas y demás. Y yo más bien siento que no hay que tenerle miedo porque como profesionales independientes es algo con lo que estamos acostumbrados de ahí, a trabajar. Entonces, como productores todavía más y el orden, porque donde podemos encontrar el orden en nuestras cuentas, en nuestros procesos, en nuestros objetivos a seguir, va a ser más fácil poder liderar también equipos de trabajo. Y según mi experiencia y según el proyecto, me ha servido mucho rodearme de personas en las que confío.
A veces he tenido que trabajar con equipos de trabajo externos o que me da ya la persona que me contrata. Y está bien, y creo que es necesario un proceso donde uno se conoce y empieza a saber que tal vez ya conoce una persona de otro lado, ¿verdad? O de otro lugar. Pero en los momentos que me han permitido tener a mi equipo de trabajo, rodearse con personas en las que uno confía para apoyarse en ciertos momentos o ciertos procesos de la producción que son importantes, tener una mano derecha y una mano izquierda, ¿no? Siempre va a ser importante para mí y creo que en ese recorrido, en ese camino, que a veces uno le dice, bueno, ¿en qué momento se hizo productora? Yo creo que desde que entré a la U, cuando empecé a conocer las personas con las que me sentía más cómoda trabajando y que son con las que hoy en día trabajo. Entonces, si es algo que las personas que están viéndonos les llama la atención, el área de la producción, piensen con qué personas les gustaría rodearse en el trabajo ideal, en el mejor ambiente, no su amigo o su amiga o el compa de las birras, nada, mentira, o con los que salen a bailar, con las personas responsables con las que ustedes saben que van a iniciar un proyecto y lo van a terminar de forma responsable y dándolo todo de la mejor manera. Creo que esos son como mis dos consejos. Nada, mentira. Bueno, es importante porque volvemos al tema de la gente con la que trabajamos. Alan, ¿qué quisieras compartir de la gente? Eh, de la metodología. De la metodología, sí, de alguna metodología, estrategia, acción. Sí, mira, bueno, lo que yo les contaba, cuando yo estuve con César, ¿verdad? Y Teatro La Polea, ellos tenían una gran lista de checks, ¿verdad? Una gran lista así de checks y eso fue lo que a mí me ayudó muchísimo, me ha ayudado muchísimo aquí como en la vida de producción. Yo después hice la división en preproducción, producción y postproducción y cada una de esas etapas tiene una gran lista de checks, de cosas por las que toda obra o todo espectáculo tiene que tener para llegar a consolidarse, para llegar a un escenario y después del escenario, ¿qué se necesita? Entonces, pues, esa ha sido una de las cosas que más he valorado, ¿verdad? El poder ir paso a paso, por así decirlo, chequeando, ¿verdad? Cada una de las actividades que necesita un espectáculo para realizarse, ¿verdad? Liu, de tu parte, ¿qué quisieras compartirnos? Mi lección más grande aprendida, creo yo, hasta el momento con respecto a la producción ejecutiva fue mi trabajo en Parque de Diversiones, en el que estuve 5 años y medio. Y ahí tenía que dividir el trabajo en bloques específicos: la atención al teatro infantil, la atención al teatro educativo, la atención de teatro de entretenimiento y de entretenimiento de personas que asistían al parque, la atención a los eventos nocturnos y la atención a la danza, ¿no? Entonces, todo eran como paquetes por aparte, eh, envueltos en un gran paquete que era entretenimiento artístico. Y ahí había un control de la escenografía, un control de vestuario, un control de presupuesto, un control de personal. Este, estaba también en todo el área audiovisual, que es una cuestión como un grueso muy importante. Y lo que aprendí ahí y lo sostengo en el tiempo, y creo que es de las cosas más importantes, es a documentarme. Y con eso quiere decir que hay que estudiar a la persona o la institución para el que uno va a dar el servicio. Porque eso, aunque no es empatía per se, eso te hace entender qué necesita el otro. Porque soy del criterio que un productor no puede simplemente llegar a decir que no a nadie, ¿verdad? A nadie a quien le está produciendo, tiene que llevar alternativas en todo caso. Y no puedo llegar a decirle, Karina, no, no puedo hacer eso, tengo que decirle, mira, y poner como un mapita de posibilidades, eso es muy importante. Y documentarme en ese sentido, como estudiar muy a profundidad, muy a fondo a aquellos para los que trabajo, y me permite también hacer los informes correctamente. Y los informes finales de qué gasté, en qué gasté, quién cumplió, quién no cumplió, cuándo se hizo la fecha, cuándo no, qué pasó, y cruzarlos entre todas las áreas para darme cuenta finalmente
qué es lo que hay que fortalecer en el camino para yo ser mejor productor y por lo tanto generar mejores proyectos, mejor entre comillas, ¿verdad? Que cumplan más a cabalidad con lo pretendido y se basa en eso principalmente, en tener muchísimo orden y en separar las gestiones, ¿verdad? No decir, estoy produciendo 7 proyectos y aquí están todos en esta hoja. Eso no, eso no, ¿verdad? Y hacer análisis de cierre, ¿verdad? Los análisis de cierre son muy importantes para mí y los informes finales. Yo creo que es muy valioso lo que todos ustedes están diciendo, porque al final, si juntamos todo esto, presupuesto, personas, sistematización, estudio, reflexión, verificación de procesos, o sea, al final todo esto pasa por un perfil de una persona productora o productor que tiene control de la situación. Y ese control tiene que ver con seriedad, compromiso, responsabilidad, transparencia y sobre todo mucha disciplina en llevar a cabo los procesos de inicio a fin de manera además concatenada. O sea, cada proceso probablemente me va a llevar al siguiente si lo terminé exitosamente. Entonces, al final de lo que estamos hablando justamente más bien es de ejercer procesos reflexionados, con objetivos claros y con un control bastante claro. Yo, de mi parte, lo que quisiera compartirle a la gente, en mi experiencia de productor, que toma mucho tiempo aprender, es que llega un momento de la vida en donde uno aprende a decir que no. No es posible, niños y niñas, no es posible estar en todos los proyectos que uno quiere. Y en este caso, o sea, no hay moraleja más grande que el que mucho abarca, poco aprieta, y eso en producción se cumple mucho. Si estás produciendo, concéntrate, respeta tu proyecto o tus proyectos prioritarios y sean muy reflexivos con lo que realmente pueden cubrir, porque realmente es muy fácil saturarse, es muy fácil desbocarse y es muy fácil que al final, por estar en todo, no estoy en nada y estoy afectando un montón de procesos. Entonces, aunque uno se quiere comer el pastel, no siempre se lo puede comer todo. Rafa, perdón. Con, Sí. con lo que hablábamos ahorita también, que hablaba Liuba de la sistematización también. Pues sí, exactamente. Toda esa parte es muy importante. Una de las cosas que yo he aprendido también en la parte de producción es utilizar, a ver, ¿cómo podría decirlo? Como sistematizar, por ejemplo, un cronograma. Hacer, por ejemplo, un diagrama de Gantt, ¿verdad? Que es como llevar el cronograma, ¿verdad? En una línea de tiempo, ¿verdad? En todo su ejecución, ¿verdad? De esta manera, esta persona que está produciendo podría estar viendo como desde lo alto, digámoslo así, todo ese tiempo de producción, todo ese cronograma y tendría un mejor manejo, ¿verdad? De lo que es la temporalidad, ¿verdad? De esta producción. Eso es muy importante, sistematizar. Y también la medición, ¿verdad? Que yo le llamaría también postproducción en la parte de teatro. ¿Qué quiere decir esto? Se podría utilizar más en personas que deciden tal vez mantener un espectáculo con mucho más, no sé, vigencia en escena, ¿verdad? Por lo general siempre se hace un espectáculo o se presenta un mes, ¿verdad? Y obviamente ya después sale de cartelera, pero hay espectáculos que sí se mantienen durante varios meses. Estos espectáculos deberían realizar mediciones y ojalá graficar también, porque de estas mediciones salen cosas que podemos analizar, cuestiones de públicos, cuestiones de horarios, cuestiones no sé, publicitarias también, públicos meta, y todo esto podría servir para continuar con el manejo, para gestionar esta producción posteriormente también. Sí, eso es muy importante, decirle a la gente, sobre todo a la gente más joven que nos está viendo, que no es una leyenda. En algún momento hubo temporadas de 100 funciones en los teatros de San José. Sí, sí existió esa época, no es un mito, muchachos. Dábamos funciones de martes a domingo. Sí fue posible, pero bueno, dejemos de lado la tristeza y quisiera retomar, de los minutos que nos quedan, hay como dos temas globales que no quisiera dejar de abarcar. Uno, que les había mencionado antes, volver al tema del presupuesto y de la institucionalidad, o que yo lo relaciono con estar fuera o dentro de una institucionalidad, pero que en realidad tiene más que ver con algo que mencionó Liu hace un instante, que tiene que ver con reconocer a tu cliente, reconocer para quién estás trabajando. Y muchas veces cuando vos desarrollas un proyecto, sea porque se lo estás vendiendo a una organización o porque estás apostando a que una entidad te patrocine, te financie, etcétera,
o cuando estás planteando un proyecto propio, hay que reconocer a quién se lo queremos vender, porque de eso en buena medida va a depender nuestro financiamiento. Entonces, estar dentro, fuera de la institucionalidad, creo que en Costa Rica de alguna manera tiene que ver con apostar a financiarse a través de fondos del Estado o no. Es como básicamente lo que tenemos en nuestra cabeza, que es estar dentro, fuera de la institución. Y quizá todavía dependemos mucho en cierta medida de pensar que nuestra única opción de financiamiento son los fondos del ministerio, cuando realmente no necesariamente es así, cuando realmente más bien hay una generación de gente que creo que está empezando a ser más consciente de esto, de cómo salir a buscar otros apoyos, otros financiamientos y por qué no con una perspectiva comercial que no tiene absolutamente nada de malo. Entonces, Cari, no sé si tal vez vos, que te he visto muchas veces trabajar con muchas contrapartes, tenés como mucha experiencia desde tus proyectos escénicos. Em, ¿Qué pensás o qué nos podés contribuir con esta idea de cómo financiamos nuestros proyectos, cómo reconocemos a quién tenemos que acudir? Qué interesante, porque la verdad que esa es una de las partes que más puede dar miedo en la producción. Cuando he hablado con mis estudiantes, es como que si no existen los fondos del gobierno, ya se cerraron las puertas y ¿a quién le pido entonces? De ahí participé por este concurso, ya no lo gané, de ahí no, bueno, el otro año probamos y uno, ¿qué? Creo que lo más importante es saber a quién le puede interesar el proyecto que cada uno y cada una quiere o tiene y para quién va dirigido, porque en la medida en la que tengamos claro el proyecto, así se lo vamos a poder llegar a vender a un futuro patrocinador. Cuando estaba en la universidad, me acuerdo que los primeros patrocinadores que yo tenía eran las fotocopiadoras que nos imprimían los programas de mano gratis o los que imprimían las camisas de las obras de teatro en las que estábamos y eso era todo un logro. Y es todo un logro cuando uno está en la U y empieza a conseguir ese tipo de trueques. Pero muchas veces no pensamos que un patrocinio es solamente recibir y agradecer porque nos están dando plata para hacer algo cuando nosotros también tenemos mucho que dar y tenemos mucho con qué negociar. A lo largo de mis proyectos me he dado cuenta de lo valioso que es el personal humano y todo lo que uno tiene para ofrecer, desde las funciones que uno tiene, las locuciones, la fotografía. Hay tanto con lo que podemos negociar en caso de que necesitemos el trabajo de otras personas. Y hablando de personas que están empezando a producir, porque a veces uno da ejemplos, tal vez en el momento en el que uno está, es como, ah, bueno, ya usted llegó ahí, ¿yo qué hago? ¿Verdad? Es como empezar a rodearse de personas, primero que no sean de su misma burbuja o de su mismo actividad social, o sea, si usted es actor, no solamente salga con actores y actrices, si usted es bailarín, lo mismo, empezar a conocer cómo trabajan otro tipo de personas. Y a partir de... Eso como consejo de vida. Sí, bueno, además se pueden conseguir otras cosas, pero a lo que voy también es que a veces creemos que la producción tiene que salir de los actores, la publicidad de los actores, la producción, todo tiene que salir del mismo grupo y hay personas que también se han ido preparando para esto desde otros lugares. Entonces, pensar qué puedo tener yo para poder negociar, sacar cosas de ahí. Las primeras obras que yo necesitaba, un video completo en alta calidad y que yo no tenía el equipo, empezaba a negociar, por ejemplo, yo con mi locución le ofrecía al productor una locución a cambio de que me hiciera ver qué tenía yo o qué tenía mi equipo y que nos pusiéramos de acuerdo para saber qué podía dar, pero también ese servicio que yo estaba dando tenía un valor y yo le decía, ok, esta locución vale 100,000 colones, ¿cuánto cuesta su video? ¿Cuánto? Porque si es como, bueno, le hago una locución y usted me hace un video, pero eso no me alcanza. No, tenemos que hablar de números y traducir lo que estamos ofreciendo en números. Y a partir de ahí empezar a ver, o sea, si mi mamá es la que me está regalando y mi papá la comida de los actores en los ensayos, eso tiene un valor también. Y empezamos a ver que nuestros montajes empiezan a crecer en valor económico y que se vuelve muy importante, pero conforme empezamos a conseguir cosas, creemos que eso no, como que no cuenta, como que es algo que ya nos dieron y damos por, no sé, por dado. Yo siento que ahora que mencionabas lo importante de conocer al cliente y que el IVA también lo tocó,
Em, yo en lo personal hago un estudio de la persona a la que le voy a llegar a vender un proyecto. Para mí, llegar a vender un proyecto es una única oportunidad. Es como cuando le voy a llegar a hablar a alguien que me gusta. Es como ya la oportunidad para lucirme, para sacar mis mejores galas, para ser yo auténtica y mostrar quién soy. ¿O no? O ver qué tapa, nada, mentira. ¿O, Pero sí, o hacer un poquito de ingeniería social? Venga. qué bárbaro. No, no, pero es que no, si empezamos mintiendo en una cita, ya estamos mal, Rafa. ¿Verdad que lo comparó? Fuiste vos, yo estoy hablando de business. A lo que voy es que hay un momento y hay que estar preparados para ese único momento, esos 15 minutos que nos va a dar un cliente, esos 20 minutos que nos va a dar un patrocinador. Entonces, yo tengo que saber cómo es esa persona, en qué momentos atiende, cómo debo ir vestida, porque si esa es una persona que se rige entre ciertos cánones y yo voy a decir, ah, no, yo no me voy a poner elegante porque yo soy así como soy. No, no, amigo, amiga, usted y su esencia están bien, pero esto es trabajo. Al- Entonces, Ujú. conocemos al cliente al que vamos a llegar para hablar de tú a tú, no como, hey, me regala plata, no, vengo a venderle una idea y me lo creo. Creo que es muy importante porque al final tiene que ver con, no, no le puedes vender el mismo proyecto de la misma manera a personas que tienen intereses diferentes. Y de ahí, digamos, la seriedad y entenderse que vos tenés que reconocer eso. Por ahí con lo otro que mencionaste también es importante porque es poner en valor tu propio trabajo. Si solamente sos dueño de tu fuerza de trabajo, que es lo que normalmente le ocurren a las personas artistas, especialmente cuando inician su carrera, y el canje de servicios es una estrategia, es un camino posible para lograr levantar una producción. Es muy importante aprender a reconocer cuánto vale tu trabajo. O sea, es una relación de dar y dar. Y eso es muy importante, Cari. Por ahí quisiera preguntarle a Alan, porque tu experiencia con César y con la polea invariablemente estuvo asociado a lo comunitario. Y sé que César tenía una estrategia de financiarse también desde lo comunitario. Entonces, no sé si puedes hablarnos desde esa otra metodología que también es una posibilidad para trabajar en lo local. Bueno, no podría decirte si puedo hablar de la metodología en sí, ¿verdad? Eso habría que hablar con... Contanos Sí, secretitos a grosso pero modo. sí, No, sí. Cuente, que nada, no nos des el ingrediente secreto, solo decinos más o menos las cantidades. la pincelada, la pincelada. Sí, pero digamos, sí hay un componente en la comunidad muy importante, ¿verdad? Que se trabajaba en Teatro La Polea. Uno de ellos es que la comunidad es como una comisión productora de tu espectáculo. No necesariamente nosotros producimos, que ya, es decir, es un espectáculo que ya uno conoce, ¿verdad? Nuestro espectáculo ya lo conocemos, ya lo tenemos, por así decirlo, ya lo manejamos. Pero en la comunidad, por ejemplo, ¿cómo haces para producir un espectáculo allá en Guanacaste, ¿verdad? Estando acá, obviamente, pues en ese momento tal vez no existía ni Zoom, ni toda la parte esta de virtualidad. Entonces, lo que se hacía era preparar a la comunidad como personas productoras para que produzcan tu espectáculo específicamente. Entonces, ellos iban a la comunidad un día y les iban a dar clases de producción, una clase de producción para producir el NICA, ¿verdad? Y les entregaban un documento, ese documento que yo les hablaba a ustedes de los del checklist. El NICA, para poder producirse en la comunidad, necesita esto, y la comunidad seguía ese documento, esa Biblia, ese manifiesto, ¿verdad? Al pie de la letra, ¿verdad? Y también ellos les daban esa otra parte, ¿verdad? Que es como decir esa preparación. Entonces, cuando ya ellos llegaban a la comunidad, obviamente también se les daba una asesoría, pero ya las personas de la comunidad ya habían vendido las entradas, ¿verdad? Y también recibían beneficio para un bien social, es decir, el espectáculo no era específicamente eh, para Teatro La Polea en un 100%, sino que siempre se hacía una obra de bien social. Claro, porque al Entonces, final reconocías el trabajo de producción de toda esa gente de la comunidad. Entonces, era justo y exactamente. necesario que también quedara algo. Exacto. Entonces, ¿qué te digo? Pues era en pro de la construcción de la iglesia, en pro del asilo de ancianos y todo eso. Entonces teníamos un objetivo principal que es como el beneficio social, el beneficio de la comunidad. Es decir, no solamente vamos a la comunidad a mostrar un espectáculo y a ganar dinero, sino que vamos a dejar algo en esa comunidad. También César fomentaba que antes de cada espectáculo
se hiciera una feria de personas emprendedoras. Entonces, afuera, mientras la gente estaba esperando, siempre se hacía una feria donde la gente podría vender sus artículos. Entonces, llevabas a la comunidad una experiencia, llevabas a la comunidad todo un evento del cual muchas personas se beneficiaban. Entonces, la persona artista recibía su pago, la gente de la comunidad recibía su obra de bien social, lo que necesitaba recaudar, y pues todo el mundo estaba contento, ¿verdad? Buenísimo. Yo creo que por ahí, digamos, estas estrategias, y creo que mencionaste muchos recursos que la gente perfectamente puede usar, son recursos que son extrapolables, que se pueden replantear a otras escalas, en otras comunidades. Yo creo que eso es importante porque también cuando también reconoces ciertas comunidades, también ves que tienen necesidades específicas y desde ahí abordar el planteamiento de los proyectos. No olvidemos además, y esto sí lo quiero recalcar, que además César y La Polea tenían un producto de primerísimo nivel que conectaba con la audiencia de una manera absoluta y rotunda y contundente. Por Entonces, supuesto. ojo, Y perdón, no es perdón. solamente la estrategia de producción, es también saber que hay un compromiso de llevar un producto que va a estar a la altura de esas estrategias que estoy desarrollando. Exacto, Luego, perdón, y no empezó así. Es decir, llevó un exacto. proceso de muchos años hasta llegar a ese proyecto. Pero, ¿qué pasó? Siempre se hizo un análisis de qué es lo que estaba sucediendo con el público, con el espacio, ¿verdad? Con el mismo equipo técnico. César empezó con un equipo técnico y posteriormente fueron actualizando y actualizando y actualizando hasta que llegaron a decir, este es el equipo adecuado para no, para que no implique mayor trabajo, ¿verdad? El llevar a una comunidad. Entonces todo fue poco a poco, pero sí se permitió la evolución del espectáculo, no se dejó ahí, ¿verdad? Por así decirlo. Liua, vos ahorita en tu puesto pues tenés un rol mucho más ejecutivo, más institucional, más de liderar procesos y convocatorias que tienen otras características que si bien la ventaja del Estado es que tiene los fondos, quizás en este momento ni en este contexto político no tantos como antes, pero que lo sigue habiendo y que los fondos siguen existiendo y que siguen habiendo oportunidades y espacios. No quisiera dejar de consultarte el aprendizaje que has tenido justamente ahora estando en los dos mundos, habiendo pasado por todos unos años de desarrollo profesional en donde nos hablaste con mucha claridad de ir a buscar al cliente, de ir a financiarse, de ir a vender una idea y ahora estar del lado de lo institucional que financia con un concepto más cultural o artístico. ¿Qué podríamos comentarnos, digamos, cuál ha sido tu aprendizaje o en concreto qué recomendaciones podrías dar para la gente que quiera financiarse a través de fondos, pero tampoco sin dejar de alimentar desde tu experiencia de lo independiente? Bueno, es Tenés 25 minutos a partir de ahora. ok, ok. Ya, voy a tratar de ser sintética y abarcar todo, y si me brinco algo, pues ahí me alzas la mano. El Melico Salazar, en este momento, que es mi institución representada, y, bueno, para los que no saben, tiene 4 programas, que es la Compañía Nacional de Danza, la Compañía Nacional de Teatro, el Taller Nacional de Danza, el Taller Nacional de Teatro, y además ProArtes, y además la Unidad de Producción Escénica del Melico Salazar. El Melico Salazar en este momento es la institución que administra la mayor cantidad de fondos concursables del Ministerio de Cultura. Este año nosotros tenemos 305 millones en proyectos de fondos concursables por ley de salvamento. Uh-huh. Esto es importante decirlo porque estos proyectos, estas bases concursables, todas están fundamentadas en lo que la ley de salvamento es y en lo que el reglamento de la ley de salvamento es. Entonces, ¿por qué recurro a esa información? Porque uno como productor o como representante legal o como la persona que busca la beca, porque la ley de salvamento lo que otorga es una beca, tiene que conocer los documentos. La cantidad de proyectos que llegan incompletos o no fundamentados o con que le falta una declaración jurada es muy grande.
Y es muy triste encontrarse con eso porque las personas que aplican en realidad lo necesitan, porque el espíritu del presupuesto de la ley de salvamento es repartir entre la mayor cantidad de personas que necesitan, ¿verdad? No, no beneficiar los mejores proyectos. Suena un poco cruel de pronto no, ¿verdad? Porque entonces vos te encontrás con personas que lo que necesitan es trabajar y hacer un producto útil, simple e ir adelante, ¿verdad? Y ese es como un poco el espíritu de la ley de salvamento. Entonces, hay fondos desde 15 millones para un proyecto hasta fondos de 300.000 para un proyecto. Una gran variedad en danza, teatro, circo, folclore, lo que usted se quiera encontrar en artes escénicas. Inclusive hay uno que es de festivales comunitarios que tienen cine, ¿verdad? O sea, festival de cine comunitario. Ahora lo digo así porque además las instituciones tienen presupuesto para fondos concursables por ley de salvamento porque sus directores proponen proyectos que pueden ejecutar ese presupuesto, ¿verdad? Ese presupuesto de fondos concursables no se va a asignar a una institución que no los pueda ejecutar o que no proponga un proyecto para ejecutarlo. Dicho esto, invito a la gente a leer, ¿verdad? Y no a entrar en pánico, ¿verdad? Y marcar el número que aparece al final del documento o escribir un correo que aparece al final del documento, decir, no entendí esta parte, alguien le va a contestar, ¿verdad? Alguien siempre le va a contestar. Y si me escriben directamente a mí, tal vez tarde 5 días, pero yo les contesto. Entonces, lo primero, vuelvo a la base, documentarse, ¿verdad? Tienen que leer toda la información que es la que va a ser el sustento de lo que usted necesita, porque ahí dice qué es lo que se requiere que usted mande, ¿verdad? Cuando viene la descripción del proyecto, básicamente copie y pegue, este es mi proyecto. Lo que usted necesita, esto es lo que yo le voy a dar y procure tener un producto acorde a lo que usted está escribiendo, pero no mande un proyecto que no es lo que está pidiendo la base. O no lo mande sin la información anexa que se solicita, porque es muy importante. Ahora, la ley de salvamento además estipula algunos puntos de quién es elegible y quién no es elegible. Mi recomendación es aplicar como persona, ¿verdad? En el punto C de las personas elegibles, que lo que dice es que su declaración jurada lo que tiene que decir es que usted necesita insertarse en procesos de reactivación económica. Como artistas, esos somos todos. Y ese es el paraguas dentro de la ley de salvamento que nos cubre y nos ampara a todos los que queramos aplicar a esos presupuestos, a menos que seas funcionario público, tengas un trabajo de tiempo completo, porque entonces ya, ¿verdad? Ya no, automáticamente no. Sí, también hay que leer las prohibiciones. Exacto. Hay que leerse todo el documento hasta llegar al final donde dice el número de teléfono de las consultas. Y eso es en cuanto a los fondos concursables. Y lo que quiero decir es que hay muchos, ¿verdad? En este momento, al menos en el Melipo Salazar, hay muchos y lamentablemente, y al final de esta semana lo vamos a publicar, hay muchas categorías que quedaron desiertas, ¿verdad? Y esos son millones, ¿verdad? Sabiendo que 305 millones en total, categorías desiertas son millones de colones. Y es una pena, ¿verdad? Es una pena para todas las partes. Y luego, ¿por qué la subejecución, chiquillos? pero bueno, ya tenemos un plan B. Tenemos un plan B para asumirlo. Eso si quieren otro conversatorio. Eso te iba a decir, aprovechamos para decirle a Roberto la segunda anotación, que la segunda cátedra que está pendiente es hablar de la situación de los fondos concursables. No, pero es comprensible. Y perdona que te interrumpa, Liuba, yo sí quisiera respaldar un poco lo que vos mencionas con respecto a la formalidad y la seriedad desde donde la gente aborda aplicar a un fondo concursable. En el mismo sentido en el que si yo voy a una institución o a un cliente privado a buscar financiamiento y voy a ir bien vestido, con mucha seriedad y con mucha claridad a vender mi idea, es que los fondos concursables funcionan exactamente igual. A veces la gente, dejemos al margen la discusión de si se pide mucho de la burocracia, o sea, dejemos al margen esa discusión. La recomendación sería
a afrontarlo con la seriedad del caso. Y lo digo porque yo he sido jurado de Proartes en diferentes ocasiones y respaldo lo que el UF dice. Hay proyectos que uno lee y no entiende. O sea, no hay ni una sola claridad en la idea que se está pretendiendo dar. Y eso pasa por cuánto deberíamos dejar de quejarnos y empezar a pensar, a hacer autocrítica de por qué mis proyectos no están siendo seleccionados y tomarlo más bien desde un enfoque de aprendizaje si lo que quiero es seguir justamente aplicando a esos fondos. Entonces, por ahí sí respaldo un poco lo que vos mencionás. No sé, igual creo que te quedó otra idea pendiente, Liva. Sí, eran muchas, ya casi no me acuerdo, espérate. Puedes referirte a una más, está Sí, todo y bien. con respecto, ya para cerrar el asunto de los fondos concursables, quiero recordar vehementemente que el presupuesto de los fondos concursables, sea o no de la ley de salvamento, son fondos públicos. Y como tales, se verifican, se controlan y se atienden y se entregan como fondos públicos cobrados de los impuestos de todos los costarricenses, ¿verdad? Hablando políticamente correcto. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted no presenta todos los documentos, no hay posibilidad alguna de que se le acepte, no importa quién sea usted o qué tan lindo esté su trabajo, su proyecto, o qué tan famoso sea, no hay manera, porque es el control de auditoría sobre el presupuesto y la administración de los fondos públicos a lo que nos debemos los funcionarios públicos, y yo soy uno de esos en este momento. Pero Rafa me entenderá también, pero no podemos jugar con ese presupuesto, ¿verdad? Jugar entre comillas, pero no tanto. O sea, se hace como se hace y no se hace de ninguna otra forma. Eso es así, ¿no? Y por otro lado, extender una invitación a pasarse a leer, y sigo mandando a leer a la gente, disculpen, es la ley 10044. Esta es la ley de fomento de economía creativa y cultural. Es una ley muy importante que se aprobó recién, está recién salida del horno, saliendo del gobierno anterior, que da ¿Poder tiempo. repetir, perdona, Livo, poder repetir el número de la ley? Sí, ley 10.044. Este, es muy, muy importante. Les quiero leer la comisión fiscalizadora de esta ley para que se den una idea de hacia dónde se dirige el documento. Preside el Ministerio de Cultura, pues, obviamente, me parece a mí. Y luego está el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Justicia y Paz, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Consejo del Sistema de Banca para el Desarrollo y el Instituto Costarricense de Turismo. Es, Um, es muy poderoso. O sea, el mensaje es muy poderoso, digamos. Se trabaja en simplificación de trámites para acceso a seguridad social y la caja, el problema interno del trabajador independiente. Se trabaja de simplificación de trámites para gestión de permisos para espectáculos públicos. Se trabaja para una cantidad para comercialización, para internacionalización del producto artístico costarricense. Se está trabajando una gran cantidad de asuntos. Se trabaja en sistema de préstamos de la banca para el artista. Y esta ley es una ley aprobada, es una ley que existe, ¿verdad? Y es una ley cuyo reglamento en este momento está en presidencia para su aprobación, ¿verdad? Es una ley que requiere una política. Y lo que se necesita para que las cosas sucedan es que gremialmente haya una activación al respecto, ¿verdad? Que la gente conozca los documentos, que la gente lea, ¿verdad? Que se documente. Nuevamente, yo creo que eso justamente pasa por la figura del productor y del gestor o la gestora, ¿verdad? Entender que también parte del quehacer de la producción y de la gestión implica también reconocer tu contexto, y eso implica el contexto político, el contexto país y el contexto económico, porque al final el panorama que nos dibuja Liuov, más allá de las discusiones políticas y filosóficas que puedan haber en torno al contexto actual, más allá de eso, en resumen, lo que significa es, si quiere aplicar a los fondos concursables del Estado, esos fondos tienen ciertas reglas que tienen que seguir.
es tu decisión y es decisión de tu proyecto si elegís ese camino o no para financiar, pero entender que no es el único camino posible, que hay otros, que Karina y Alan nos hablaron un poquito, pero que hay muchísimos otros más. Y en ese sentido quisiera encauzar ya en los minutos que nos quedan justamente al último gran tema que tiene que ver con, bueno, desde la cátedra se plantea el tema de la investigación. ¿Qué temas necesitamos traer a la investigación académica para mejorar nuestro quehacer de producción? Es muy complicado porque al final uno como productor o productora le queda muy poco tiempo para investigar, le queda un poquito para sistematizar y sacar conclusiones y corregir procesos, pero quizá no investigar en rigor o algo por el estilo. Entonces, eh, un poco pensando en esta idea de qué caminos de investigación puede haber para mejorar el proceso de producción, creo que también va de la mano de en qué cosas tenemos que mejorar. Y yo quisiera referirme esta lista de instituciones que Liu dio con respecto a esta ley. Al final el mensaje es muy poderoso y el mensaje es: artistas, el futuro no es hacer solo una obra de teatro, el futuro es la transdisciplinariedad, armonizar y armar proyectos con otras disciplinas, no necesariamente solo artísticas, sino también científicas, y pensar en generar productos muchísimo más retadores y por ende más rentables económicamente. Al final, tu proyecto vos podés ponerlo de la escala que querás, pero también implica entonces apostar por un contexto un poco más general. Esa podría ser una línea de investigación. Eh, yo quería, de hecho, plantearle a Cari, creo que Cari podría decirnos muchas cosas, pero la experiencia que ha tenido Cari con ciertos proyectos que ha atendido a públicos con discapacidad y que por ende ha hecho proyectos escénicos inclusivos, a mí me parece eso una línea de investigación sobre la que seguimos teniendo una deuda. Entonces, Cari, no sé si tal vez podrías hablar un poquito de eso, o sea, ¿en qué aspectos deberíamos mejorar? ¿Qué aspectos deberíamos empezar a reflexionar para generar más productos sobre esa población inclusiva? Digo, eso pensando en que vos tenés esa experiencia. Gracias, Rafa. Quería referirme, cuando estabas haciendo la pregunta, estaba pensando que justo antes de investigar estaba, digamos, como docente de la de la UCR, eh, me pasa, porque también me pasó a mí cuando estaba en la Escuela de Artes Dramáticas, que me empezó a gustar la producción, pero lo que se recibía era un semestre, un curso, y de pronto voy descubriendo que me gusta la actuación, la dirección, pero cuando pienso en la producción, hay como un bicho raro porque no soy, estoy en una escuela donde se ve muy por encima, pero es una carrera que me exige producir, pero no tengo tantas herramientas y de pronto empiezo a buscar otras, bueno, voy a meterme en producción audiovisual, pero es otro campo y otra línea de la cual puedo aprender también mucho. Y empiezo a buscar afuera y demás, pero es muy difícil. O sea, antes de pensar en la investigación, estaba pensando cómo las mismas escuelas están viendo que de una carrera que ya estamos viendo que nosotros mismos tenemos que producir, ya no solo entramos a la escuela a actuar o a ver la dirección o a ver, estamos viendo que también nos tenemos que ir transformando en entes donde nosotros como pues para trabajar y poder sobrevivir también tenemos que ser gestores o productores de nuestros proyectos. Entonces creo que un apoyo importante sería esos estudios que como escuela se pueden realizar para saber qué está pidiendo actualmente la profesionalización de ciertas de ciertos sectores que necesitamos fortalecer con las mismas personas que ya están demostrando ese interés dentro de la escuela y que siento que va por ahí también el camino hacia nuevos programas de estudio, ver cómo también mejorar este tipo de temáticas que la gente de ahí ya estamos viendo que hay personas que además demuestran ese interés y que uno ve que son buenas en las escuelas y decirle a esas personas que no se queden atrás, que si se les cierra una puerta, que empiecen a buscar con quién hacer práctica, alguien del cual se puedan pegar para seguir probando esto. Y con lo que vos me decías, Rafa, es muy interesante. Bueno, y me gustaría anunciarlo acá también este año. Por favor, primicia. Esto es una primicia. Primicia, Pero primicia. por favor.
me dio hasta vergüenza, no mentira. Bueno, este año voy a dirigir el proyecto interdisciplinario de la Universidad de Costa Rica y es la primera vez que dirijo este proyecto y me llena de mucha emoción, hasta me pongo roja. No, mentira. Pero va a ser una propuesta de teatro sensorial, que es la línea que llevo investigando precisamente llevando un poco a la escena lo que es el teatro sin ser apoyado en algo visual. Me he dado cuenta que es algo muy apoyado desde los ojos, ¿verdad? La información que damos desde la luz, los vestuarios, cómo se ve una persona es información que no decimos, pero solo con verla ya nos está dando información. Entonces me emociona mucho poder unir a varias escuelas y sectores de la universidad para un proyecto de esta índole, ya que no está pensado para personas ciegas, sino que es un, un montaje que está pensado para que las personas desde sus capacidades puedan disfrutarlo. Sin embargo, la condición es ir con los ojos cerrados o con los ojos tapados con un dispositivo para que puedan disfrutarlo con otros sentidos o con otras sensaciones, lo cual es un gran proyecto para mí este año. Siento que cuando empezamos a pensar en las personas que nos llegan a ver a nosotros o que llegan a disfrutar de un trabajo, ¿quiénes van al teatro? Es que empecemos por ahí. ¿Quiénes van a ver danza? ¿Quiénes van a ver teatro? Y las personas que van y que agradecen y que están ahí, ¿por qué siguen yendo? ¿Por qué van? ¿Qué es lo que hacen que sigan yendo? El inicio de esta investigación hacia un teatro inclusivo, que es como se llama la investigación, partió de una obra de teatro en la que yo actuaba, Hombres en Escabeche, y una pareja de personas ciegas llegó a decir, qué buena obra, la felicito, qué buena actuación. Y yo, ¿qué? Eh, eh, ahí me desencajé porque yo dije, ¿qué vieron? Como no me vieron actuar, ¿qué es este comentario? Y de pronto me empecé a salir de mi lugar Ujú. y empecé a ver cómo perciben el mundo otras personas y dije, ¿por qué tengo que hacer teatro solo como si yo fuera la que lo consume? Pensar en otros públicos, salirnos de nuestra zona de confort, dejar de pensar que hago teatro para mí misma o para mi grupo cercano y pensar en otras poblaciones que están, es que están deseando, o sea, podría hablar muchas cosas de esto, pero arriesguense, vayan a los hogares de ancianos, salgan de San José, salgan de la UCR, de hacer producciones solo para la U, o sea, vayan a colegios, enfréntense a un montón de estudiantes de cole que están así esperando a ver qué va a hacer usted en el escenario y de niños, haciendo cuentacuentos para niños de 5 años y ve a ver si los puede mantener entretenidos durante 40 minutos con un cuento. Es decir, pónganse esos retos que ustedes desde ya pueden hacer, pero también toquen su parte social y empiecen a hacer, o acuérdense, porque ustedes hacían teatro. ¿Se acuerdan cuando disfrutaban teatro? ¿Se acuerdan cuando ustedes hacían cosas que los ponía felices y que eso los llevó a, a estudiar una carrera profesional que los hace sentir orgullosos? Es que a veces en el camino, no sé, vamos perdiendo como esa almita y cuando yo voy a dar clases de teatro a una comunidad o fuera de San José, encuentro como esa alma y encuentro como esa razón de por qué me siento orgullosa de ser artista y de Ujú. compartir el conocimiento, porque el teatro toca a la gente, es más allá, es el cambio que hace que después de una función las personas no sigan siendo las mismas. Y eso es arte. Pero eso lo podemos hacer en la medida que nos lo proponemos, que estudiamos, que buscamos y que investigamos cómo son otros públicos a los que podemos llegar. O sea, de verdad, los reto, los animo, háganlo por favor, porque uno se encuentra a uno mismo incluso desde diferentes maneras. Y solo quisiera cerrar tocando algo que dijo Liuba con esto de leer y que es muy importante. A veces decimos también, ok, voy a hacer entonces un proyecto para este público y de fijo me lo dan, o voy a hacer un proyecto y me voy a ir hasta Punta Arenas o me voy a ir a una comunidad indígena y de fijo me lo dan. Y es muy feo ser parte de un jurado que uno ve que se nota que esa es la premisa y que la persona no conoce nada de esa comunidad, que no puso transporte adecuado porque no sabe ni cuántos buses hay que agarrar, no sabe ni siquiera si la comunidad indígena lo que quiere es ver teatro.
entonces tampoco hagamos cosas solo por ganar un proyecto. ¿Qué estamos generando con eso? Seamos consecuentes y fieles a lo que queremos y a lo que creemos, pero también no le hagamos eso a las personas a donde nos vamos a ir a presentar porque no es justo. Si ustedes quieren presentar algo para esa comunidad, estudien esa comunidad. Si quieren hacer algo realmente con una población con ciertas capacidades, estudienla, acérquense, váyanse. Cari, perdona que te No corte, tengan pero miedo. nos quedan poquitos minutos. Perdón, me emocioné, Mucha me suerte, emocioné, me emocioné. mucha suerte desde ya con esa dirección, éxitos. Y yo lo que quisiera rescatar y matizar de lo que has dicho es que así como invertimos tiempo en generar investigaciones para buscar nuevos públicos, para investigar cómo las audiencias reciben estos procesos, también podemos en paralelo hacer investigación de cómo los procesos de producción tienen que modificarse para poder producir esos espectáculos. Y eso es a lo que voy, digamos. ¿Cuáles son esos espacios desde la producción que podemos investigar y que seguimos teniendo la deuda pendiente? Nos quedan poquitos minutos, les pediría que sean breves. Digo, todo bien. Digo, en la convocatoria de ProArtes normalmente suele haber una línea de investigación y normalmente suele ser la línea a la que menos participa la gente. Eh, ¿Qué debería de suceder? O sea, ¿qué deberíamos de hacer para que la gente se anime y en rigor a investigar y a contribuir con investigaciones relacionadas con producción? ¿Qué piensas al respecto? Está difícil porque no sé, creo que es más bien desde la academia que debería de potenciarse el asunto de la investigación para que cuando haya un presupuesto ya haya un espíritu de investigar, pero lo que suelo creer al respecto es que no todos somos investigadores. Y así como no todos somos matemáticos y no todos somos astronautas. Y los artistas escénicos, muchos, lo que quieren es actuar, o lo que quieren es dirigir, o lo que quieren. Entonces, de pronto, ponernos en contacto entre los docentes y los que generamos los fondos concursables y decir cuál es el interés de los estudiantes egresados y así en este momento para ver si tiramos una línea. Lo que pasa es que no es tan simple tampoco, porque desde la institucionalidad tenemos que cumplir con Política Nacional de Desarrollo, con Plan Nacional de Desarrollo, con objetivos estratégicos del Ministerio de Cultura, con el Plan Operativo Almelico Salazar, y entonces ahí la investigación se te reduce a un hilo de pensamiento directo hacia el interés político actual. ¿Verdad? Entonces, eso es algo importante. Ahora, retomando, voy a ser muy breve, retomando lo que dijo Karina, y me da un poco de pena seguir siendo tan pragmática, pero si usted hace un proyecto para ganar un fondo concursable, lo mínimo que puede hacer por respeto a todas las partes es investigar. Ujú. ¿Verdad? Y eso. Y con respecto a qué es lo que deberíamos de ponernos a pensar como sector, digamos, desde la producción, es desde mi perspectiva, la perspectiva de los proyectos que generamos. No es solamente yo hago este proyecto y este proyecto se acabó, o ese proyecto voy a ver quién me lo compra, voy a ver quién me lo compra, ¿verdad? Voy a ver dónde lo pongo. No, la perspectiva es inclusive antes de la creación misma. Entonces, para mí, siendo todo lo pragmática que puedo ser, ese es como el gran meollo del asunto, porque de ahí sale la población con discapacidad, de ahí salen las líneas del Plan Nacional de Desarrollo, de ahí sale lo que me apasiona, de ahí sale todo, pero con perspectiva. Entonces resulta quizá entonces que la investigación no es solo la investigación académica, rigurosa, de publicación, es la investigación para documentar nuestros proyectos y para hacer mejores proyectos. Por ahí también Liu mencionó algo importantísimo, que es el diálogo entre las contrapartes institucionales y la academia. Y es algo que yo personalmente también he sentido esa necesidad desde el Centro de Producción Artística y Cultural en el que laboro actualmente, de que sí, de repente a veces nos llegan personas súper claras y otras que uno dice, ¿qué está pasando en la academia? ¿Qué les están diciendo? O sea, ¿qué realidad les están vendiendo? Y a veces sucede.
Alan, vos que estás ahí y vos que justamente das el curso de producción, te voy a poner en una calamidad con la pregunta que te voy a hacer y con la que quisiera cerrar esta tarde la conversación de hoy. ¿Será que deberíamos empezar a pensar en especializar? ¿Será que deberíamos, que el curso de producción debería de convertirse en una carrera de producción? Perdón el berenjenal en el que lo estoy metiendo, muchacho, yo. No hay problema. De hecho, pues yo acá con Cari también hemos estado un poco hablando de eso, acerca del curso de producción y todas esas cosas, y ya hemos estado como enviando las primeras pinceladas, ¿verdad? De lo que podría ser en el nuevo plan de estudios, pues una especialización en producción. Sin embargo, pues decirte así como que se le dé específicamente la importancia como carrera como tal es difícil, ¿verdad? Es difícil. Creo que sí se dan bastantes herramientas, pero creo que sí debería existir tal vez como algo más, en algún espacio específico. No sé, no sabría decirte si sería en la Universidad de Costa Rica, pero sí debería existir algún espacio en específico en el cual se brinde o sea, que se pueda brindar más como carrera, como tal, ¿verdad? Es decir, que todavía podamos conocer un poco más acerca de muchos aspectos. Yo en el curso, pues, igual Cari también intentamos, pues, abarcar lo más posible lo que se pueda. Sin embargo, siempre es un semestre lo que se da del curso de producción. Intentamos ser lo más sintéticos posibles porque en un semestre se ve muy poco. Eh, También ajuntando un poco o aportando un poco más hacia lo que mencionaban ustedes de qué se necesita actualmente para producir, yo diría que también estamos dejando de lado el conocimiento de la tecnología o de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Y también que existen nuevos nichos de mercado. Existen países en este momento que ya llevan la delantera en todo esto que yo les estoy hablando a ustedes. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, la plataforma teatrix.com, ¿verdad? Que es un espacio que es un repositorio, por así decirlo, pero no es un repositorio pasivo, sino que es como el Netflix del teatro, ¿verdad? Es una oportunidad para que espectáculos que ya bajaron de cartelera, pues se mantengan en cartelera, se mantengan generando. Te mentiría si diría que pues todavía los actores y actrices siguen ganando dinero con esas reproducciones, no lo sé. Yo me imaginaría que sí, yo esperaría que sí. Pero iniciativas como esas nos dicen que el trabajo de la producción no se encuentra solamente en la producción en un escenario específicamente. Y ya la pandemia nos demostró de que existen otros nichos de mercado sobre los cuales podemos trabajar. Obviamente nosotros nos enfocamos en producción en un escenario, pero existen muchos conocimientos también que yo intento, pero que no, de verdad no da el curso para poder irse más allá, como es ese conocimiento de las nuevas tecnologías, el conocimiento multimedia. Es decir, siempre hemos concebido un espectáculo como el espectáculo que simplemente llevamos a un escenario y ahí se detiene. No, el espectáculo, la experiencia, no hablemos de espectáculo, hablemos de la experiencia escénica, continúa en las redes sociales, continúa en la calle, continúa con todo aquello, esas iniciativas que desarrolles, ¿verdad? Para poder darle esa amplitud, para poder llevar más ese espectáculo hacia otros niveles también. Pues nada, entonces mucho camino, muchas posibilidades y eso es. Ha sido una conversación muy bonita. Les agradezco a todos el haber participado y Roberto, no sé si quisieras ya cerrar la charla de hoy. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Creo que la conversación ha sido vasta y se ha logrado avanzar en diferentes espacios y ámbitos y hemos podido compartir desde diferentes lugares lo que es el ejercicio de la producción y la gestión. En efecto, en la Escuela de Artes Dramáticas tenemos un curso donde se aborda la producción. Es una escuela que por el momento no tiene la posibilidad de dividirse en diferentes especializaciones que requeriríamos, ¿no? No solo de producción, sino también de diseño, cosas así. Pero la noticia también positiva es que dentro de la Universidad de Costa Rica, en la Facultad de Artes, eh, el sistema de estudio de posgrado de la Facultad de Artes ya avaló la creación de una maestría en producción de espectáculos. Entonces, digamos que
lo que se da en la Escuela de Artes Dramáticas sería suficiente, digamos, como para generar ese impulso y que las personas estudiantes que tienen esas intenciones o que quieren ampliar hacia esos campos puedan hacerlo a nivel de maestría, donde quedarían avalados para incursionar en diferentes espacios de la gestión y de la producción de espectáculos. Entonces vamos caminando, vamos abriendo esos espacios porque se ha diversificado mucho la escena, se han abierto mucho los lenguajes de creación y comunicación. Entonces, digamos que no podemos en una misma escuela resolver todos esos espacios, pero sí se puede incentivar y sí se puede, digamos que, encaminar a las personas que tienen estos intereses a transitar por caminos seguros y a buscar las herramientas correctas. Y creo que esta cátedra un poco ha ayudado a eso, precisamente porque gracias a ustedes, que todas y todos tienen una vasta experiencia en la gestión y en la producción, hemos podido encaminar un conversatorio donde han quedado enseñanzas y recomendaciones para todas las personas que nos acompañan en este espacio de la cátedra. Quisiera entonces agradecerles a todos nuevamente por su tiempo, a Alan Hernández, a Karina Mora, a Liua Ramírez, Rafa Ábalos, por ayudarnos a compartir en este espacio de la Cátedra Sarastica. Así que muchísimas gracias y que tengan una linda tarde. Muchas gracias, un gusto. Gracias y gracias por estos espacios, de verdad. Creo que es el primer paso para empezar a aprender y a compartir conocimiento. Claro.